Amén. Le pido al pastor que me dé un cachito más de volumen porque estoy medio fónico. Aleluya. Gracias a Dios por estar aquí en la casa de papá. Dios los bendiga. Y que en esta noche Dios hable a su vida, a su corazón a través de la palabra. Amén. Amén. Como decían los pastores, hemos venido de Buenos Aires trayendo un mensaje de salvación, de esperanza, de restauración. Aleluya. Porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es verdadero. Y dejamos muchas cosas allí en Buenos Aires. Aleluya. Yo gracias a Dios, miren, he cumplido ya mis 60 años y estoy jubilado. Usted dirá, wow, ¿cómo hace el pastor para jubilarse a los 60? No, si hay que esperar. Bueno, no, yo trabajé 40 años y en el lugar donde trabajé me tenía que jubilar a esta edad. Y gracias a Dios pude cumplir con todo eso y hoy disfrutar de poder salir. Saben, antes los años que pasaban, yo tuve que tomarme las vacaciones en momentos que tenía que salir a predicar y privarme de por ahí, de poder salir a descansar a algún lugar, de disfrutar, de poder ir a la playa. No, mis vacaciones eran para poder salir y llevar este mensaje de salvación, y por eso yo soy bien agradecido de hoy poder estar aquí. Y quiero que usted en esta noche pueda abrir su Biblia allí en el libro de 2 de Samuel 9. Y yo voy a hablarle en esta noche, aleluya, de una palabra que tocó mi corazón. Y la Biblia dice así, dice: bondad de David hacia Mefibosé. Dijo David: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por el amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Aleluya. La Biblia cuenta esta historia. Aleluya. David y Jonatán, aleluya, cuando ellos se conocieron, aleluya, hicieron un pacto, aleluya, de hermandad. Allí ellos se prometieron, aleluya, de serse allí como amigos. Aleluya. Jonatán le pidió, aleluya, que si en un momento él tenía que partir, aleluya, él se acuerde, aleluya, de su familia, él se acuerde quizás de sus hijos, aleluya. Y David estaba cumpliendo con esa promesa. Por eso cuando David llegó a ser rey, le fue, aleluya, a preguntar si había alguno, aleluya, que había quedado, aleluya, de la descendencia de Saúl. Y saben, allí estaba Mefibosé, aleluya, y Mefibosé, aleluya, no había nacido lisiado. Mefibosé se lo conocía en aquel momento como un hombre que era paralítico, lisiado, que se arrastraba por el suelo, pero Mefibosé no había nacido de esa forma. Él había nacido como un niño normal. Mefibosé, aleluya, había sufrido una gran tragedia en su vida. Y saben, ese niño, aleluya, tenía todo. Dormía en la mejor cama, comía de la mejor comida, vestía de la mejor ropa, aleluya, porque era el nieto del rey. Tenía allí quizá custodia, tenía allí una persona que lo cuidaba, aquel jovencito niño llamado Mefibosé. Pero en un momento de la historia cuenta, aleluya, que cuando muere su abuelo y muere, aleluya, su papá en la batalla, aleluya, y ellos sabían que el sucesor era David, aleluya, su nana o su cuidadora salieron corriendo, y allí aquel niño que cayó quedó
lisiado. Ya su vida no era la misma. Ya su vida, aleluya, pasó a ser diferente. Ya aquel niño ya no pasó a ser normal, sino, aleluya, que quedó lisiado, limitado, diferente. Ya su nombre quizás ya no se pronunciaba como antes. Ya quizás nadie lo llamaba Metivo C, sino que pasaron a conocerlo como el niño lisiado, como aquel niño que no caminaba. Teniendo todo en un momento, pasó a no tener nada. Y no solamente no tener nada, sino también, aleluya, a tener allí un gran problema de no poder caminar. Aleluya, de no poder correr como los demás niños, de no poder vivir como los demás. Aleluya, ya no encajaba en la historia, en la vida. Y quizás muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. Aleluya. Quizás muchos de nosotros, aleluya, hoy estamos sufriendo en nuestra vida y somos lisiados del alma. Hay cosas en nuestras vidas, aleluya, que nos han dejado lisiados. Hay cosas en nuestra vida, aleluya, que hemos pasado, aleluya, y hoy, aleluya, somos rechazados, fuimos rechazados. Quizás fuiste rechazado por tu papá. Aleluya, quizás tus papás, aleluya, tuvieron allí un accidente de la vida, que quedó embarazada, aleluya, y quizás en un momento de la historia ellos pensaron, aleluya, en abortarte, y quizás un día también te lo contaron. Y allí hay un rechazo en tu corazón, quizás hay odio en tu corazón, aleluya. Allí esa enfermedad, aleluya, no te deja crecer, no te deja avanzar feliz, aleluya. Palabras que marcaron tu vida, palabras que quizás muchas veces nos dijeron nuestros papás. Por eso nosotros muchas veces les decimos a los padres, a las madres, no maldigan a sus hijos. Muchas veces lo vemos a nuestros hijos creciendo, aleluya, y quizás no aprenden porque son medios cabezones, medios cabezaduras, no quieren estudiar, no quieren. Lo primero que hacemos, quizás le damos un cachetazo y le decimos inútil, inservible, sos igual que tu abuelo, sos igual que tu papá, aleluya, en tu vida no va a servir para nada, aleluya, siempre vas a ser, aleluya, aquí un despreciado. Le decimos un montón de cosas a nuestros hijos, los maldecimos muchas veces de pequeño, porque quizás son medios cabezones y no quieren estudiar. Y lo maldecimos, aleluya, y esa maldición que echamos, aleluya, quizás la guardan en su vida, en su corazón, los marcamos, aleluya, por el resto de su vida. Amén. Aleluya, y eso los jóvenes, los niños lo guardan, y cuando van creciendo, aleluya, lo primero que dicen, aleluya, yo no sirvo para nada. Mis papás me dijeron que yo no sirvo para nada. Mi papá me dijeron, aleluya, que voy a hacer toda la vida igual que mi padre, el borracho de mi papá, yo voy a ser igual, aleluya. Fíjense en las casas lo que sucede, aleluya. Quizás hay papás que delinquen, aleluya, que suceden con los hijos, pasan a formar de la misma banda. Siguen el mismo camino que su padre. Vas a ser igual que tu papá, un borracho, un delincuente. Vas a ser una prostituta igual que tu madre, aleluya. Vas a ser, aleluya, un drogadicto. Maldecimos, aleluya, a nuestros hijos, diciéndole que, aleluya, en la vida no van a hacer nada. Y eso, aleluya, que recibimos muchas veces nos marcan en nuestro corazón, en nuestra vida, aleluya. Heridas que nunca sanaron y que quizás aún yendo a la iglesia todavía están abiertas. Quizás aún viniendo al camino del Señor no hemos podido perdonar a nuestra mamá, no hemos podido perdonar a nuestro papá, no hemos podido perdonar a nuestros abuelos, no hemos podido perdonar a nuestros hermanos. Seguimos con esa herida abierta en nuestra vida porque alguien nos hizo algo y nos marcó. Y seguimos arrastrando esa mochila, aleluya, y cada vez que nos acordamos la seguimos cargando más, aleluya, porque ese odio, ese rencor, esa herida, cuando nos acordamos seguimos le cargando mugre. ¿Por qué? Porque vienen recuerdos a nosotros, pensamientos a nosotros, de odio, de rencor. Fíjese lo que pasa hoy en la sociedad, en los niños.
que van al colegio. Nosotros hablábamos estos días lo que está sucediendo en Buenos Aires y en algunas provincias, donde los niños van y buscan un arma cuando quizás son despreciados en el colegio y matan a sus compañeros. Allí en Buenos Aires sucedió en estos días, aleluya, una pareja, unos jóvenes, aleluya, y uno le cortó el cuello a otro, unos de secundaria, los de primaria. Y ahí se armaba una guerra, aleluya, porque unos amenazaron a otros que iban a tirotear el colegio. Imagínense niños de primaria y de secundaria, aleluya, que tienen odio, que tienen rencor en su corazón, en su vida. Y nosotros como papá y como mamá no le aconsejamos a perdonar. Lo primero que le decimos: si te molesta, agarrar una silla y romperle la cabeza, aleluya. Si te molesta, agarrar la regla y romperle la cabeza, no importa lo que suceda. Recién veía un video de jóvenes que salían de un boliche aparentemente. Y una joven, aleluya, yo no sé el joven si era el novio porque el video era muy chiquito. Pero algo estaba sucediendo, pero aquella joven sacó un cuchillo y lo apuñaló allí adelante por el cuello, por la cabeza. Y aquel joven cayó en el asfalto allí de rodilla y de repente cuando lo quisieron socorrer cayó de costado. Las cosas que están sucediendo. Le decimos a nuestros hijos quizás: salí, si querés salí, pero comprate una pimienta, una pistola de aire, llévate un cuchillo, algo llévate para defenderte. La sociedad está así. Le enseñamos a nuestros hijos, aleluya, a ser malos en vez de enseñarles a ser personas buenas. Amén. ¿Por qué? Porque quizás nosotros también vivimos así. Quizás nuestros padres nos pegaban, quizás nuestros padres nos maltrataban cuando éramos chicos y tenemos ese odio, ese rencor, aleluya, y así crecimos. Y cuando tenemos nuestros hijos y le queremos pasar ese odio y ese rencor a ellos para que hagan justicia, aleluya, quizás con aquellas personas o con sus amigos de colegio, no nos sentamos a hablar, no les enseñamos, aleluya. Y yo me imagino aquel niño metido sea, aleluya, que de repente tenía todo, tenía quizás dinero, tenía allí bienes, tenía todo, pero de repente no tuvo nada. Y quizás empezó a crecer hasta un odio quizás hacia David. Aleluya. Y aquel hombre quizás también, allí en su rechazo, empezó a pensar, aleluya, que no valía nada. Porque a veces no sucede así. Yo conozco muchas personas y un amigo personal tengo, aleluya, que era mecánico, trabajaba, me arreglaba el auto y lo veíamos todos los días activo, charlábamos, íbamos a pescar juntos, salíamos, pero de repente, aleluya, su enfermedad de diabetes, por cabezón y testarudo y no obedecer, lo llevó a que perdiera una pierna. Aleluya. Y no solamente perdió la pierna, sino empezó a perder la vista. Y lo dejó fuera del sistema. Lo dejó, ya no puede trabajar. Ya no puede hacer nada, y ese no hacer nada, aleluya, yo creo que empezó a tener un rencor, un odio en su corazón de aferrarse a esa silla de ruedas donde lo pusieron. Tuvo la posibilidad hace poquito de tener su pierna ortopédica y él estaba aferrado a su silla, de no quererse ya levantar, de pensar, aleluya, en morirse. En un día se colocó no sé cuántas inyecciones de la insulina, que tuvimos que llamar a la policía. Ya se pelea con su esposa, ya vienen recuerdos a su mente, aleluya, y ve cosas raras. La mujer sale a trabajar para poder mantener la casa y él piensa que se va de gira. Aleluya, ya entró ese odio, ese rencor en su corazón, en su vida. Aleluya. Y quizás empezamos a tener esas cosas en nosotros y seguimos creciendo, aleluya, con ese pensamiento de no valgo nada, de que nadie nos ama, aleluya, de que
no servimos para hacer más nada. Aleluya. Y eso fue lo que pasó con Mefibosé. Eso fue lo que pasó con aquel niño, nieto del rey, hijo de un príncipe. Aleluya. Pero con mentalidad destruida. La vida le destruyó la mentalidad. La vida, a veces las cosas que pasamos en el mundo, aleluya, hace que empecemos a pensar de que no vamos a avanzar, de que no vamos a crecer, de que no vamos a poder prosperar, y empezamos a ver, aleluya, las condiciones que quizás están en nuestra provincia o está en nuestro país, aleluya, y ya decimos, ya no podemos hacer nada, ya no queremos hacer más nada, bajamos los brazos en la vida, aleluya. Y así yo me imagino a aquel joven teniendo todo, pero de repente no teniendo nada. Su identidad estaba rota, pero entonces aparece algo que cambia todo. Aparece algo, aleluya, que empieza a transformarlo. Y quizás ese algo te sucedió a ti también, o me sucedió a mí. Durante muchos años yo estuve atrapado en los vicios de la droga. Durante muchos años he fumado marihuana, he tomado pastillas, me he inyectado cocaína y sal de anfetamina. Caminaba por las calles, quizás sin pensamiento de futuro, sin pensamiento de progreso, sin pensamiento de nada. Muchas veces me quise tirar debajo de un tren, aleluya, porque pensaba que mi vida ya no servía para nada. Muchas puertas se me habían cerrado. Aquel joven, aleluya, porque antes cuando era joven era lindo, de pelo largo, flaquito, bonito, cambió su historia de pasar a ser quizás un joven que trabajaba siempre porque nunca me había quedado. A mí me gustaba tener mis zapatillas, mi ropa, y salía y vendía churro, vendía helado, vendía cualquier cosa con tal de poder comprarme lo que yo quería. Pero de repente, aleluya, lo perdí todo. De repente caí en las manos, aleluya, del enemigo, y la droga empezó a tener un protagonismo en mi vida. Hoy llevo marcas en mis brazos. Aleluya, casi me cortaron un brazo porque un día me inyecté de fuera de una vena y se me encangrenó allí el brazo y se me inflamó. Yo tenía el brazo así, parecía que este brazo era un brazo de tenista, lleno de pus, que me llevaron al médico y la anestesia que me habían puesto no sirvió para nada y me tuvieron que cortar así nomás. Yo gritaba, le decía de todos los médicos, mi papá estaba ahí, le dije de todo, hasta mi papá, los policías que me querían agarrar, no quería saber nada, porque yo sentía el bisturí como cortaba mi carne. Horas estuve allí drenando pus de mi brazo y agarraban los frascos de suero, le cortaban la puntita y lo usaban como una hidrolavadora, le abrían la herida y le mandaban así, para poderme limpiar. Después que me limpiaron así, me mandaron a mi casa con la herida abierta, solamente vendado con un medio yeso, y después yo me tenía que sacar la venda, el medio yeso, y curarme en mi casa. Aleluya, qué tremendo. Aquel joven que quizá tenía un papá, tenía una mamá que me mantenían, que quisieron que también tenga una educación, pero fui un cabezón y fui hasta séptimo grado nada más. Aleluya. Pero se desvió del camino y perdió todo. Aleluya. Allí ya andaba como aquel joven Mefibosé. Aleluya. Pensé que mi vida no valía nada, pensé que no servía para nada, pensé que no iba a hacer nada en mi vida. Y así de repente se cruzó la que hoy es mi esposa y me puse de novio. Y creo que fue la columna en mi vida. Después de muchos años se enteró de con quién andaba, porque durante muchos años se lo oculté, o ella no se daba cuenta. Pero un día, aleluya, todo salió a la luz.
Pero aquella mujer se quedó a mi lado. Aquella mujer no renunció, aleluya, a lo que ella amaba, a lo que ella había conocido. No renunció, aleluya, sino que siguió a mi lado, firme, peleando, aleluya, porque ella quería que yo cambie, que fuera, aleluya, quizás ese del que ella se había enamorado. Y la peleamos juntos y seguimos juntos, aleluya. Y allí apareció, en la vida de Mefibosé, apareció David. David dijo, ¿hay alguien en el cual yo pueda hacer misericordia? Y en mi vida apareció Jesús. Preguntando quizás como David, ¿hay alguien al cual yo le pueda hacer misericordia? Y allí estaba yo. Allí estaba aquel joven que necesitaba de Cristo. Mefibosé estaba no solamente paralítico, lisiado, sino que vivía en una tierra donde no se producía nada, porque la tierra era árida, donde no se podía cosechar, donde no había animales, donde había pobreza, tristeza, fracaso. Todo eso sucedió en la vida de Mefibosé. Así creció, aleluya, cuando ya nadie le llamaba por su nombre, sino cuando le decían, allá vive el lisiado, allá está el lisiado. Por eso Siba, que lo conocía, aleluya, le dijo, sí quedó uno, pero el lisiado, pensando que David venía a buscar un hombre perfecto, que David venía a buscar, aleluya, allí un guerrero, un hombre quizás con espada, como era su abuelo o como era su papá, aleluya. Quizás, aleluya, Siba pensaba que David venía a buscar lo mejor, aleluya. Pero David no preguntó por su capacidad. David preguntó si había alguien, aleluya, cual él podía hacer misericordia. David no buscó capacidad, no buscó mérito, no buscó perfección, solo preguntó, ¿hay alguien? ¿Hay alguien en el cual yo pueda hacer misericordia? ¿Hay alguien, aleluya, que necesite transformar su vida? ¿Hay alguien que necesite, aleluya, sacarse de su corazón el odio, el rencor, la tristeza, su pasado? ¿Hay alguien que pueda renunciar, aleluya, a aquella vida pasada, que aleluya, que hoy necesite cambiar, que hoy necesite ser una persona diferente? Aleluya. Así es Dios contigo y así es Dios conmigo. No busca al perfecto, aleluya, está buscando al dispuesto. Está buscando a aquel que viene, aleluya, con sus dolores, con sus flaquezas. Allí aquel hombre o mujer, aleluya, que quizás no ha podido todavía renunciar a su pasado. Él viene a buscar eso. ¿Sabe? Cuando yo llegué al camino del Señor, Dios me dijo, vení a mí lo que está encargado y trabajado, y yo los haré descansar. Y yo creía esa palabra. Yo le creí a Dios, aleluya. Entendí que esa era mi oportunidad, la oportunidad de mi vida de cambiar. Quizás escuché, ¿hay alguien aquí al cual yo le pueda hacer misericordia? Yo estaba trabajando y quizás empecé a gritar, a decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy, yo quiero cambiar. Yo quiero que saques lo que hay en mi vida, en mi corazón, en mi mente, ser una persona diferente, distinta. Allí había una gran campaña, aleluya, y fui allí y entregué mi corazón, y lo primero que le decía a Dios, que yo no me quería rogar más, que si había alguien que podía hacer misericordia, que me cambie, que me transforme, que cambie mi mentalidad, aleluya, de que saquen el odio, el rencor, que se lleve todo de mi vida, que yo quería, aleluya,
vivir con aquella mujer que Él puso a mi lado. Y Dios tuvo piedad y misericordia de mí el mismo día. Nunca más toqué la droga. Gloria a Dios. Nunca más. Aleluya. Me aparté de mis amigos. Me aparté de aquellos, aleluya, que podían ofrecerme algo para poderme desviar. Dejé todo. Aleluya. Y le entregué mi vida a Cristo. Pero saben, en esta historia también, aleluya, pasé malos momentos en mi vida. Porque después de haberme entregado a Cristo y de haberme apartado de la droga, me enfermé muy grave, aleluya, y sirviéndole a Dios, me agarró una tremenda enfermedad, de la cual, aleluya, yo me empecé a sentir muy mal y fui al médico y me hicieron muchos análisis. Y uno de esos análisis me dijeron que tenía SIDA y que me iba a morir de eso. Hace 30 años, aleluya, imagínense. Mi esposa estaba embarazada, ya teníamos a nuestro hijo Matías. Y el médico me dijo: Juan, tienes SIDA y de esto te vas a morir. Y yo dije: wow. Y me fui a la iglesia y me puse a llorar allí en la presencia de Dios. Y le empecé a decir a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me sacaste de la droga para ahora ser avergonzado? ¿Por qué me permitiste salir de aquel lugar de oscuridad y tener que ahora salir de aquí y tener que andar como un enfermo, como otra vez un hombre despreciado? El mismo día que los médicos me declararon mi enfermedad, el mismo día que los médicos me dijeron que me iba a morir, Dios le habló a la vida de mi esposa en el baño cuando se estaba bañando, porque nos teníamos que encontrar en la iglesia. Y le dijo: dile a Juan que se quede tranquilo, porque yo ya lo sané. Aleluya. Mi esposa vio como una película donde nos encontrábamos y lo que ella iba a hacer. Y lo mismo que vio hizo. Porque cuando nos encontramos se paró en la esquina, venía con su panza grande, con nuestro hijo de la mano, y de allí de la esquina se paró y me dijo: así dijo el Señor, quédate tranquilo, porque Él ya te sanó, ya no sabía nada de lo que... Gloria a Dios. Yo le había dicho a mi Señor cómo voy, y le digo a mi esposa que hoy iba a estar enferma de SIDA, como le digo a mis hijos que por culpa mía ellos también van a estar enfermos. Aleluya. Pero Dios ya había hablado a su corazón y a su vida. Dios ya la había preparado, porque yo iba a tener que pasar por el gran desierto, el desierto de la fortaleza, el desierto de la preparación, el desierto de ver aún, aleluya, la lepra en mi vida, aleluya, creerle a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Decía recién el pastor Mario: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es fácil creer cuando vemos, pero difícil es creer cuando no, aleluya, lo tenemos ahí en la mano. Y yo veía como mis carnes se caían de mi cuerpo. Nadie tomaba mate conmigo, así como cognitivos cero despreciaban, aleluya. Tomar mate conmigo era un peligro, porque yo tenía mis labios partidos, pedazos se me caían de carne de la boca. No se podía tomar mate conmigo porque los podía contagiar. Ya nos habíamos dejado de besar con mi esposa, ya no teníamos relaciones, parecíamos dos desconocidos. Pero aún así, ella se quedó a mi lado. Aún así, peleamos esta buena batalla de la fe juntos. Aleluya. Aleluya. Porque había una promesa. Había una promesa. Esa promesa era que Dios ya me había sanado. Amén. Pero si usted me veía, quizás se burlaba de mí. Yo llegaba a los médicos a buscar las pastillas porque tomaba 40 pastillas por día.
Y yo le decía a los médicos, quédense tranquilos, yo me llevo las pastillas. Pero un día vendré a decirle que Dios me sanó. Y ellos me decían, andate pibe, que estás loco. Andate. Ese sos un pobre conejito de India. Porque de esto que estás tomando no sabemos qué te puede hacer efecto. Aleluya, mis hijos están sanos. Mi esposa está sana, nunca tuvieron nada. Aleluya. Y hoy yo puedo contar esta historia porque ese Cristo que me dijo que me había sanado, un día cumplió con su promesa. Amén. Él me dijo, hay alguien aquí en el cual yo pueda hacer misericordia. Aleluya. Y Dios cambió la historia de mi vida. Aquel que era despreciado, aquel que ya no valía nada para la humanidad, aquel que muchos esperaban que muera de esa enfermedad, Dios me hizo libre. Gloria a Dios. Y aquí tengo, miren, aleluya, mis últimos análisis que hace unos 6 meses que me lo hicieron. Y si la sierva entiende de esto y lo busque por ahí atrás, está mi resultado. Aleluya. De que cada 6 meses los médicos me tienen que hacer esto. Aleluya. Mis cargas virales eran un desastre. Hoy dice que no es detectable el virus. Aleluya. Y seguí todos estos años caminando libre. Aleluya. Declarando que Cristo cumplió con su palabra. Amén. Que Cristo cambió la historia. Aleluya. La ciencia lo declara dentro de los rangos normales. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quizás para el hombre era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Aleluya. Llegó David a la vida de Mefibosé y dice, aleluya, la Biblia. Dice, entonces el rey le preguntó dónde está, y Siba respondió al rey, aquí en Lodebar. Entonces envió el rey David, aleluya, y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amilei, aleluya, de Lodebar, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, aleluya, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y él le dijo, David, no tenga temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor, aleluya, de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, aleluya, a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefibosé así se decía, ¿quién eres tú para poner tus ojos en mí, que yo soy un perro muerto? Que la sociedad así. Dios viene de ti. Aleluya. Dios viene a decirte en esta noche que quiere devolverte todo lo que el enemigo te ha robado. Pero también depende de ti. Aleluya. Dios viene a decirte, aleluya, que quizás hasta hoy has vivido un tiempo difícil en tu economía. Pero Dios, aleluya, viene a traer provisión a tu casa. Yo pasé momentos tan difíciles. Mire, un día mi esposa estaba en mi casa y estaba cocinando y estaba pelando las últimas papas que tenía para darle de comer a nuestros hijos.
Y en esas papas que pelaba lloraba y le decía al Señor, Señor, es lo último que tengo para darle de comer a nuestros hijos. Y allí, al rato que ella estaba allí cocinando, tocaron timbre en mi casa. Y apareció la pastora con la cual en ese momento congregábamos, una mujer chilena, vestida con su ropa de casa y su delantal de cocina, con unas bolsas de mercadería que ni siquiera ella la podía levantar, las venía arrastrando por la calle. Le tocó timbre a mi esposa, le dijo, mi hija, aquí le dejo esto, porque cuando yo estaba cocinando en mi casa, Dios le habló y le dijo, tú tienes de todo, pero tu sierva Fernanda está llorando y está preparando la última comida para sus hijos. Y ¿saben qué? Encima le ordenó, ve y compra. No le ordenó sacar de su casa, ve y compra, le dijo, y llévaselo. Y así como estaba, salió corriendo de su casa con su delantal de cocina. Pasó por el supermercado que estaba a una cuadra, cargó las bolsas y llegó a mi casa, llevando la provisión que estábamos necesitando. Aleluya, así es Dios. Así Dios con los que le aman. Así Dios con los que le servimos. Aleluya. Así es Dios, aleluya. A los que nos comprometemos con Él. Dios quiere cambiarte la identidad. Quizás al metido se lo despreciaban, lo llamaban lisiado. Su mentalidad de tristeza, de pobreza, lo hizo a él mismo llamarse como un perro muerto. Aleluya. Y a veces nosotros nos sentimos así, por el desprecio, por el odio, por el rencor. Aleluya. Dios quiere hacerte sentar en su mesa. Dios quiere darte lo mejor, ofrecerte lo mejor. Aleluya. Pero depende de qué quieres hacer tú. Yo siempre le pregunto a la iglesia, ¿qué quieres hacer tú? Aleluya. ¿Quieres sentarte a la mesa del Rey? ¿O quieres seguir viviendo como vives hasta ahora? Toma la decisión. Es como la decisión de decir dónde voy a ir o dónde voy a pasar mi eternidad. ¿Quieres irte al infierno? ¿O quieres irte al lugar que Dios nos está preparando, donde dice que caminaremos por calles de oros y andaremos por mares de cristal? Pero depende de nosotros tomar la decisión. David le dijo, comerás siempre a mi mesa. Aquel lisiado, aquel hombre despreciado que no tenía ni para comer, aleluya, lo llamó el rey, cambió su historia, le dijo, comerás en la mesa del rey. Pero allí en el 9 dice, y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba, aleluya, 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré con tu siervo Mefiboset. Aleluya. Amén. Qué tremendo. Dios le devolvió la identidad. Dios le devolvió sus bienes. Dios le devolvió todo lo que había perdido. No importa cómo llegues, herido, roto, rechazado, marcado. Dios no define, aleluya, por caída. Define por su misericordia. Aleluya. ¿Qué nos enseña esto? Que tu condición no define tu destino, que tu pasado no cancela tu propósito, que tu herida no invalida tu llamado, y que Dios
no te ve como tú te ves. Aleluya. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado Dios hace cosas preciosas. Aleluya. Muchas veces nos preguntamos, y yo muchas veces dije: Señor, tengo apenas séptimo grado, no sé leer, prácticamente tengo más falta de ortografía de lo que escribo. Aleluya. Cuando agarré la Biblia, para mí era un cuento chino, no entendía nada, nunca pensé quizás en esta historia pararme, aleluya, delante de la gente y hablar de la palabra de Dios. Aleluya, porque no me sentía capacitado. Aleluya, pero Dios no te ve como tú te ves. Dios te ve diferente, Dios te ve distinto, Dios tiene propósito. Aleluya. Muchos siguen viviendo en lo de bar, cuando ya fueron llamados a la mesa. Muchas personas, como le decía recién, todavía siguen viviendo en lo de bar, en la tierra árida, donde nada se produce, donde nada crece, donde no hay prosperidad, donde no hay sanidad. Aleluya. Porque todavía tienen su corazón endurecido, aún viniendo a la iglesia. Porque todavía no han podido arrepentirse, perdonar, sacarse las heridas de su vida, dejar su vida pasada y empezar a vivir una nueva vida en Cristo. La Biblia dice que las cosas viejas pasan y Dios las hace nuevas. Amén. Aleluya. Muchos siguen sintiéndose menos cuando Dios ya lo restaura. O Dios sigue preguntando: ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Aleluya. El cual necesite que el Señor haga misericordia. ¿Hay alguien aquí que le diga a Dios: aleluya, Señor, arranca todo lo que hay en mi corazón? Dios no te ha llamado para juzgarte, Dios te ha llamado para levantarte. Aleluya. Muchas veces nos pensamos que Dios nos llamó para juzgarnos. Dios te llama para levantarte. Muchos dicen: aleluya, ¿qué dirá Dios de lo que he hecho? Muchos no llegan al camino del Señor, ¿saben? Porque quizás fueron como yo, que eran unos drogaditos. Y muchos dicen: Dios, ¿qué me va a querer a mí? ¿Para qué me va a querer a mí? Si soy una basura, si he delinquido, si he matado, aleluya, si he hecho muchas cosas malas, Dios no se va a fijar en mí. Dios no vino a preguntarte lo que hiciste, Dios viene a preguntarte lo que quieres hacer de hoy en más. Aleluya. Deja tu pasado y empieza a vivir una vida nueva, una vida distinta. Deja de ser el que antes vieron decía muchas malas palabras. Mi esposa era así. Salíamos con el auto y se conocía todo el abecedario. No le faltaba ni una letra. Auto que pasaba, auto que quedaba insultado por mi esposa, porque para ella todo lo que manejaban eran malos. Y Cristo tuvo que cambiar su historia, su vida. Aleluya. Y esas cosas tenemos que sacarnos de nosotros y empezar a vivir una vida en Cristo. Si la vecina te tiró la bolsita de basura para tu casa, no se la vuelva a tirar para dentro de la de ella. Sácala y ponla en el canasto y dile: Señor, yo la perdono. Aleluya. La amo, Señor, con el amor que tú me amaste. A veces es difícil, yo sé que es difícil, pero en Cristo no hay nada imposible. Aleluya. Y Dios trabaja así con nosotros. Dios trabaja así en tu carácter. Yo siempre digo que yo conocí los platos voladores. Yo vi los platos voladores, las tazas voladoras, los vasos voladores en mi casa. Había ollas voladoras, de todo volaba. En un momento era todo de plástico en mi casa, porque, claro, para que no la lastimemos, nos tirábamos con los platos voladores, pero de plástico, ¿vieron? Las tazas, los vasos, todo era de plástico.
Aleluya, hasta que hoy podemos tener los vasos de vidrio, los platos de vidrio, poder tener las copas. Aleluya, ya no vuelan los platos en mi casa porque Cristo, aleluya, nos transformó, nos cambió, nos bendijo. Aleluya. Y así es Dios. Por eso, cuando llegó David, le dijo: hay alguien aquí por el cual yo puedo hacer misericordia. Porque el mismo Dios levantó a Mefibosé, también puede levantarte a ti. Puede sanar tu alma, restaurar tu identidad y sentarte en el lugar que nunca imaginaste. Aleluya. Dios cambia, transforma y bendice. Aquellos que nos ponemos en sus manos. Amén. Aquellos que decidimos ser barros. Y decirle: Dios, Señor, yo soy barro. Haz conmigo lo que tú quieras, transfórmame, cámbiame. Arranca de mí, Señor, todo lo que hay en mi corazón, en mi vida, tristeza, amargura, odio. Sácalo, sácalo, Señor. Y transfórmame en una vasija grata delante de tu presencia. A veces duele, sí que duele. Aleluya. Y a veces duele mucho. Porque cuando te agarra el alfarero y empieza a agarrarte y a masajearte, y sacar todo eso, tratar de sacar esa raíz de amargura en tu vida, esa raíz de tristeza, empieza a decirte: wow, ahora tienes que perdonar, aleluya, aquel que te lastimó, aquel que te hirió, y empieza a tirar de esa raíz de amargura en tu vida, aleluya. Duele, pero si lo dejas a Dios, aleluya, que la estire y la saque, sentirás paz en tu vida, sentirás paz en tu corazón y tus cosas cambiarán. Yo te invito a ponerte de pie en esta noche y quiero preguntarte: ¿hay alguien aquí? Ponte de pie. Aleluya. Ponte de pie.